Vamos a continuar, pues, con los designios, ¿no? del último vídeo que subimos a este canal, en respuesta, pues, a la buena acogida que tuvo. Nos referimos, desde luego, al vídeo que grabamos hace ya más de un mes acerca de los Terian y la filosofía de la religión de Gustavo Bueno y los comentarios realizados por David Alvar González a lo largo de varias décadas y que cristalizaron en un libro suyo titulado Comentarios a la filosofía de Gustavo Bueno. Por supuesto, ya que estás aquí, pues te agradecemos que te suscribas y comentes todo aquello que te parezca oportuno acerca de todas estas cuestiones que tratamos aquí. Como decimos, a sugerencia pues de ciertas personas, ¿no? De las personas que vieron el último vídeo acerca de los Terian y la interpretación que damos del fenómeno Terian, no como un fenómeno meramente psicológico, ¿no? Sino como un ejemplo, pues, de refluencia de lo que sería la religión primaria, según Gustavo Bueno, o incluso, pues, un ejemplo de relegación del cuarto género en una situación histórica tal como la actual, en la que el ser humano, pues, se encuentra ya, pues, diríamos que demasiado solo, ¿no? En el fondo. Hemos alcanzado unos niveles de soledad alarmantes. Desde luego, pues, los índices para el año fetiche 2030, que tenemos a la vuelta de la esquina, nos dicen, pues, que la soledad irá aumentando, que cerca de la mitad de las mujeres, y más aún de los hombres, vivirán en soledad. Con lo cual, bueno, pues si el ser humano es refractario para sí mismo, pues tendrá que encontrar algún tipo de relegación, algo que dé sentido a su vida. Si ya, pues, la religión como tal, pues, se ha extinguido en Occidente y tampoco interesan la relegación con el cosmos o con los seres humanos o con otros seres humanos, pues nos queda la relegación con los animales y con aquellos sujetos que pretenden relegarse a fondo, ¿no? Con ellos, que son los Terian. Como decimos, a propósito de todas estas cuestiones, pues se nos combinó, se nos invitó de parte de algunos comentaristas, por eso ponemos la importancia necesaria que todo aquel que quiera hacerlo, que comente, ¿no? Pues a raíz de uno de esos comentarios que nos decía que habría que hacer, pues, un análisis sobre el animal divino, pues estamos aquí dispuestos a analizar, ¿no? Pues el animal divino y otras obras de Gustavo Bueno acerca de filosofía de la religión, que eso es lo que queremos hacer hoy aquí. Como podemos ver, pues tenemos ahí la portada del animal divino, ensayo de una filosofía materialista de la religión, que es una de las obras fundamentales a la hora de hablar, pues, del fenómeno religioso desde un punto de vista materialista. Es decir, desde un punto de vista que no introduzca espíritus ni dioses, puesto que Bueno definía de manera primaria el materialismo como aquella filosofía que niega la existencia de vivientes incorpóreos, es decir, de ángeles, espíritus, almas inmortales y de Dios. Es decir, el animal divino intenta explicar con referentes reales, no meramente ilusorios o psicológicos, el fenómeno religioso. Y entonces, pues el animal divino planteó en su momento, aunque luego eso fue malentendido, a modo de tentativa lo que sería el fenómeno de la religión, pues centrado en la época del Paleolítico Superior, cuando el ser humano, pues, habría alcanzado un nivel tal en el que, pues, a través del lenguaje como segundo sistema de señalización, es decir, el momento en el que el ser humano utiliza el lenguaje articulado, que le sirve para reconstruir todo su mundo, pues empieza a tener una visión diferente sobre los animales. Ya el ser humano, digamos que no es como un animal más que se expresa a través de sonidos guturales. Pues en el anterior vídeo citamos el caso de En busca del fuego de Jean-Jacques, ¿no? Sino que el ser humano, pues ya, pues tiene un lenguaje diferente al del resto de los animales.
camina de manera bípeda y entonces empieza a verse diferente al resto de animales. Y los animales, pues en ese momento son realmente un factor de amenaza. Y de hecho lo seguirán siendo incluso pues en la época de la civilización primaria, ¿no? En la fase, los comienzos de la fase estatal, diríamos, ¿no? De hecho, pues Platón, cuando habla de las polis en la República, pues señala que tienen que defenderse no solo de otras polis, sino también de las fieras, ¿no? Lo cual, pues, es de por sí llamativo. Desde luego, pues el ser humano inicia el fenómeno religioso en el momento en el que se encuentra y sobrevive, pues, con la megafauna del Pleistoceno, el tigre de dientes de sable, el mamut, etcétera, pues serían los primeros númenes. Realmente númenes que uno denomina análogos, es decir, que tienen una referencia directa a seres que existen o han existido. Luego están los númenes equívocos, que son ya númenes, pues digamos, en relación a estos primeros, ¿no? Por ejemplo, el demonio, que tiene forma animal, pues es un numen equívoco. No es propiamente un numen, es una fantasía que tiene su apoyo pues en estos númenes primigenios, por así decirlo. Y lo mismo Dios, ¿no? El Dios del monoteísta terciario. Posteriormente, en el año 1987, Bueno prosiguió los designios del animal divino, que salió en 1985, o sea, 2 años antes, en sus cuestiones quodlibetales sobre Dios y la religión. En dicho libro, pues Bueno plantea una pregunta que es el punto de partida, no solo del libro, sino de lo que sería pues el inicio, ¿no? de la filosofía de la religión. La pregunta es, ¿por qué quienes somos ateos y no somos religiosos nos interesamos por la religión? Entonces, ahí Bueno señaló una serie de elementos que están relacionados, ¿no? Pues con la religión, ¿no? Pues cuestiones quodlibetales, pues es uno de los libros escritos por Duns Scoto en el siglo XIII, que incluye pues una serie de temas, digamos, teológicos que Bueno amplía, ¿no? Son cuestiones quodlibetales sobre Dios, ¿no? Pues en sentido teológico, y sobre la religión, ¿no? Pues porque para Bueno, Dios y la religión en principio no tienen nada que ver. Son fenómenos diferentes. Y entonces en este libro, Bueno trata una serie de cuestiones relacionadas con el animal divino y con la tesis de que pues la religión primaria comienza, el núcleo de la religión comienza pues en el Paleolítico Superior, ¿no? En el contexto que hemos citado. Después, cuando los seres humanos domestican a los animales, pues los númenes, como centros de voluntad e inteligencia, pues digamos que no es que se extingan, sino que pasan a otro lugar, mejor dicho, pues es el ser humano el que es divinizado como señor y dominador de los animales. Es decir, un ser humano que tiene atributos luminosos pues a través de su referencia a los animales. Por ejemplo, Zeus tiene como atributo pues no solo el rayo, que es un elemento impersonal, sino pues tiene como atributo pues el ser como el águila, ¿no? Pues sigue teniendo referencia a los númenes. En la religión del Antiguo Egipto, pues incluye, como decía Bueno, un elemento ideográfico como es el rostro de un faraón en la figura nomotética, ¿no? Pues repetible, de un animal, ¿no? Y así surge la esfinge, por ejemplo. Esto ocasiona pues un delirio mitológico, puesto que cada pueblo tiene sus propios dioses, y en la época del Imperio Romano, los romanos eran conocidos por aglutinar todas las creencias y todos los dioses de los panteones de cada pueblo que conquistaba. Y llegó un momento que no había pues medios para reproducir tantos panteones, y entonces hicieron un panteón a los dioses desconocidos, como es bien sabido. Y precisamente, pues como tránsito de la religión secundaria a la terciaria, surge pues la filosofía académica, ¿no? Pues, con los presocráticos, Platón, Aristóteles, etc.
Y esta filosofía pues plantea la crítica al delirio mitológico, ¿no? Pues sustituye elementos o los sujetos mitológicos pues por elementos impersonales. De hecho, bueno, destacaba que en el fondo pues la filosofía griega era una filosofía que aludía a elementos impersonales, ¿no? Pues, por ejemplo, los presocráticos, los monistas decían, como tales de Mileto, que todo es agua y todo está lleno de dioses, porque los dioses son agua. Anaxágoras hablaba del nous, que es la inteligencia, pero no se identificaba con un ser personal. Platón hablaba de las ideas y ponía, eso sí, al demiurgo como el ser que había construido, como si fuera un artesano, el mundo sensible utilizando el arquetipo de las ideas. ¿Qué pasa? Que ese demiurgo pues no era el que de alguna manera creaba el mundo, ¿no? Pues como en el cristianismo, sino que solamente construía usando un modelo ya fijado. Y Aristóteles introduce el acto puro, que es un sujeto personal, pero es un sujeto autista, que no conoce el mundo. Un sujeto que solamente está pendiente de sus propios pensamientos, es el modelo de la felicidad, en tanto que está preocupado solamente del saber por el saber mismo y no conoce el mundo. Solamente mantiene la inmanencia, ¿no?, del movimiento, del paso de la potencia del acto. Y entonces la filosofía griega sigue un poco presa del pasado mitológico, en cierta manera. Platón habla de los mitos, Aristóteles es el primer filósofo que rompe con los mitos, pero sitúa ahí a un sujeto que mantiene la inmanencia, ¿no?, de su sistema, como es el acto puro. Después, otras filosofías posteriores, helenísticas, como el epicureísmo o el estoicismo, aludirán a los dioses, pero los epicúreos dicen que los dioses están hechos de la misma materia que el resto del mundo y viven en los intermundos y no se preocupan de los asuntos humanos. Los estoicos introducen un dios, hablan de Dios como si fuera el destino, pero que tampoco es un dios personal que esté ahí, sino que está un poco pues en el propio mundo, pero no lo vemos, no actúa. Es algo que está ahí a caballo, ¿no? No es que sea la filosofía griega impía o atea, pero sí es impía, ¿no? Pues sí es asebeia, ¿no? Pues como acusaron a Sócrates, ¿no?, de impiedad, ¿no?, de negar a los dioses de la ciudad. Entonces, digamos que ahí está la crítica a esa religiosidad secundaria, a ese delirio mitológico, y de ahí surgirán luego pues las religiones del libro, monoteístas, que estas niegan precisamente pues niegan el delirio mitológico, establecen un monoteísmo y eso es, digamos, la destrucción del núcleo de la religión, hasta llegar al límite pues de que en ese contexto pues a los animales ya se les considera como máquinas. Caso de Descartes, e incluso Santo Tomás de Aquino llega a decir que los animales son máquinas perfectas engranadas por el artesano divino, ¿no?, anticipando a Descartes. Entonces, el fenómeno religioso se habría disuelto, ¿no? Pues las religiones terciarias ya son realmente otra cosa diferente, y lo que quedaría en el presente pues son refluencia de ese fenómeno religioso, ¿no?, de la religiosidad primaria, en la forma de piedad con los animales, sobre todo a raíz del descubrimiento de la etología, y luego pues quedaría, pues sobre todo, quedarían, pues hace unos años, ahora ya menos, pues refluencias de la religiosidad secundaria en la forma de extraterrestres, puesto que los avistamientos de ovnis y encuentros en la tercera fase, esto lo destacó mucho, puesto que en la década de los 80, cuando sacó su libro, El animal divino, pues era muy habitual. Entonces se hablaba de avistamientos de ovnis, y estos ovnis, o estos extraterrestres que salían de los ovnis, pues asemejaban a los démones del helenismo o a los ángeles del cristianismo, que son a su vez pues una transformación de esos démones, ¿no?, de esas deidades intermedias entre los dioses y los seres humanos. Incluso, pues hace una interpretación de la película Superman y de todo el género de cine fantástico heroico, pues como si Superman fuera un titán, ¿no?, pues que es en el fondo un intermedio, ¿no?, como si fuera Prometeo, de alguna manera, ¿no? Pues
el que se adelanta a la inteligencia y el que da a los seres humanos el logos, el fuego, la técnica para distinguirse de los animales, ¿no? Entonces lo que quedaría de la religión ya no son más que refluencias en el fondo. Bien, evidentemente el animal divino introduce estas cuestiones. Todas estas cuestiones pues aparecen en el animal divino. En cuestiones cuadrivitales aparecen temas relacionados, pues habla del impuesto religioso, habla del fetichismo en el arte, es decir, habla de toda una serie de cuestiones que habría que analizar a fondo. Pero ya en este libro, Bueno señala a los críticos del animal divino y se introducen críticas que demuestran un interés por este libro, ¿no? Sobre todo, especialmente, es curioso, ¿no? Esto es un fenómeno que se detectó ya en su momento y se vio a lo largo de los años, que el libro había interesado más a los teístas, a los creyentes, que a los ateos. Los ateos habían visto, curiosamente, pues en este libro, pues una manera de ocultar, ¿no? Pues el teísmo vergonzante de Gustavo Bueno, ¿no? Un poco más o menos, que venía a insinuar que Bueno era un agnóstico y que entonces Bueno, pues en el fondo, pues no era un materialista fetero, ¿no? No era un marxista, ¿no? Pues como para utilizar los términos de entonces, ¿no? Entonces, claro, Bueno señala diversas críticas, habla de críticas al todo salvando las partes, críticas a las partes salvando al todo. Evidentemente los teístas, sobre todo pues, sacerdotes, miembros de órdenes religiosas, publicaron sus críticas. De hecho, pues hace años yo descubrí, pues yo y otros descubrimos críticas hechas a Bueno en libros de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Críticas que igual el propio Bueno nunca conoció, que eran bastante breves, alusiones breves, pero que demostraban que los creyentes habían leído el libro. Era obvio. Solamente un creyente que criticara a Bueno o que viera pues ahí pues segundas intenciones fue Ricardo de la Cierva, cuando dijo que el animal divino lo queremos, el historiador, quiero decir, ¿no? Famoso historiador ya fallecido, que dijo que Bueno pues lo que intentaba es ocultar con ese libro pues una fe no resuelta de Bueno, ¿no? Pues de alguna manera, ¿no? Pues insinuando aquello que decía Ortega de que la filosofía pues es como un sucedáneo que sustituye pues la ausencia de la fe, una cosa así, ¿no? Después pues cita también críticas, digamos, internas, ¿no? Pues como podría ser la crítica que hacía Alberto Hidalgo en algún artículo, ahora no recuerdo en cuál, donde decía que el animal divino, pues por ejemplo, no analizaba el fenómeno pues, de las religiones orientales, no citaba apenas nada, sobre todo el tema del confucianismo en China. Y Bueno decía que efectivamente, pues Touché, ¿no? Apenas lo había tratado, y que el confucianismo, no obstante, podría analizarse pues, como una moral más que como una religión. De hecho, es bien sabido que los chinos son ateos. Pues para los chinos, la idea de un dios trascendente no tiene ningún sentido, ¿no? Los chinos en el fondo son ateos. Lo cual, pues, congratulará a muchos, pero bueno, es algo que está ahí, ¿no? Confirma aquello que decía Hume de que hay pueblos que carecen de sentimientos religiosos, en el fondo. Decíamos que los ateos, pues apenas habían tomado en consideración el animal divino de Gustavo Bueno. Y eso, pues, era así en líneas generales, con una salvedad, que es la de Gonzalo Puente Ojea, famoso militante socialista, bueno, de uno de estos grupúsculos que se unió durante la transición y años posteriores al Partido Socialista. No vamos aquí tampoco a ahondar pues, en la biografía de Gonzalo Puente Ojea, que era, curiosamente, pues, de la generación de Gustavo Bueno, nacido en 1924, y que en 1995 pues, publicó un libro titulado Elogio del ateísmo, los espejos de una ilusión, donde critica el animal divino de Gustavo Bueno. Gonzalo Puente Ojea pues, sostiene una postura que desde el animal divino pues, denominaríamos como humanismo trascendental,
Es decir, aquello que decía Feuerbach de que el hombre hizo a los dioses a su imagen y semejanza, y entonces la idea de, bueno, pues le parecía, en el fondo, pues una ilusión, ¿no? Como dice el subtítulo de este libro, ¿no? En realidad, pues era como una proyección que hacía el propio ser humano de sus cualidades sobre los animales, es decir, se les daba cualidades antropomórficas a los animales y entonces de ahí salía la idea de que los animales eran númenes. Esto provocó después una polémica en el contexto de la revista El Basilisco, poco después de publicarse este libro, y entre los años 1995 y 1996, pues salió la polémica sobre el animal divino, la primera. Curiosamente, en ese momento, en 1995, se publicó la segunda edición del Animal Divino de Gustavo Bueno, donde se añadieron como escolios, pues, algunos de los textos, crítica, pues, tanto los textos de Puente Ojea como los de Alfonso Tresguerres, Gustavo Bueno y Pablo Huelga. Sí. Y eso quedó, bueno, pues como una muestra de los efectos que haría tener el animal divino en un ateo, curiosamente. Sin embargo, esto no se quedó aquí, y en el año 2003, pues David Álvaro González, en el contexto de un congreso celebrado en Murcia sobre la filosofía de Gustavo Bueno, precisamente, pues presentó una crítica a la filosofía de Bueno que había ido desarrollando unos años atrás y que a nosotros en sus clases de Historia y Filosofía de la Religión, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo, ya nos había anticipado. Esta crítica consistía en impugnar que el núcleo o el origen de la religión estuviera, pues, en las relaciones de los seres humanos con la megafauna del Pleistoceno. Que en realidad, en tanto que el ser humano ya había desarrollado un lenguaje doblemente articulado, pues el núcleo de la religión era producto de esa fantasía mitopoética. Es decir, pues realmente el núcleo de la religión eran los teriántropos, ¿no? Pues mezcla de bestia y de ser humano, ¿no? Entonces, David Álvaro González presenta, pues, una galería de teriántropos a lo largo, pues, de sus diversos trabajos, ¿no? Una galería que forma parte, pues, de una serie de publicaciones dentro de una polémica que tuvo lugar en el año 2005 en la revista El Cato Blepas acerca, pues, del origen de la religión. En dicha polémica, pues, Bueno intervino de manera tardía al final, haciendo, pues, unas consideraciones, digamos, desde lejos, ¿no? Pues sin querer cargar las tintas sobre ninguno de los contendientes, entre los que yo me encontraba, curiosamente. Entonces, Bueno viene a decir, pues, algo que anticipó de manera privada, ¿no? En petit comité. Y es que para él, David Álvaro González era un humanista trascendental al estilo Feuerbach. O sea, decía lo mismo que había dicho Puente Ojea una década atrás. Es decir, que en el fondo, pues atribuir luminosidad a los animales era una proyección antropológica, es decir, una proyección antropomorfa, que los animales en realidad eran máquinas, entonces, que no tenía sentido aquello, ¿no? Que es precisamente lo que habría que decir todavía hoy de Álvaro González, puesto que sigue manteniendo las mismas críticas, ¿no? Evidentemente, pues la teoría de Álvaro González, pues ya vimos que hacía aguas en su día. Y entonces, pues con el fenómeno Terian, como ya vimos, pues todavía haría más aguas aún. Puesto que habría que decir, siguiendo sus tesis, que los Terian son una refluencia de la religión primaria y que son el núcleo del fenómeno religioso, ¿no? Si es el teriántropo, pues ahí tienes a los Terian, que son teriántropos, ¿no? Entonces, Álvaro González, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con tus tesis, ¿no? Bien, el caso es que, pues al fin y al cabo, pues Gustavo Bueno no se detuvo ahí. Es decir, pues los escritos de Bueno acerca del fenómeno religioso, de la filosofía de la religión, no se detuvieron ahí. En el año 2007, Bueno publicó La fe del ateo, un libro en el que intentaba señalar las involucraciones que hay de la religión con otros fenómenos, con
con otras áreas o esferas de la realidad humana, con el arte, con la televisión, con el cine, con la política, etcétera, etcétera, poniendo especial énfasis sobre todo pues, en las religiones terciarias y en lo que sería pues, el cuerpo de la religión, ¿no? Pues entendido como parte de la esencia del fenómeno religioso. Para los editores de temas de hoy, pues esto era un libro muy abstracto y entonces le incorporaron a La fe del ateo como subtítulo Las verdaderas razones del enfrentamiento de la Iglesia con el gobierno socialista. En realidad, pues se citaba el tema de la educación para la ciudadanía como sustituto, ¿no? Pues de la religión en las clases o alternativa a la religión, ¿no? De hecho, pues ya en la actualidad, pues la alternativa a la religión no es pues una ética ciudadana ni nada parecido. No es un catecismo laico, ¿no? Que es lo que se pretendía con la educación para la ciudadanía, ni una ética ciudadana, sino que es una atención educativa, que realmente pues no tiene, bueno, pues desde el punto de vista de un profesor de secundaria como soy yo, eso sí, yo nunca la he impartido, me he liberado, pues no tiene no es evaluable. Aunque sí te obliga pues, a estar en las juntas de evaluación pertinentes, ¿no? Y en las reuniones de equipos docentes. Con lo cual, pues no tener atención educativa pues, te libera de mucho trabajo. En cualquier caso, bueno, pues desde luego ya no corresponde pues, al área de filosofía, si se quiere, pues el ser alternativa a la religión. ¿No? Lo cual es algo de agradecer, puesto que hay que romper con ese tópico de que pues, la filosofía y la religión se repelen, no necesariamente. En algunas épocas ha sido así, en otras no. Y aunque pues, la filosofía pues, sea atea, pues eso no quiere decir que no se preocupe del fenómeno religioso y no lo analice y no lo ponga en valor. Esas son cuestiones diferentes. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Bien, evidentemente, pues ya hemos recapitulado lo que dijo Álvaro González, hemos hablado un poco de manera sumaria lo que dijo Bueno en El animal divino y en otras obras, y aprovechando que hace 10 años en León, Guanajuato, en México, impartimos un seminario sobre El animal divino de Gustavo Bueno, en el que incorporamos no solo la obra de referencia que citamos, sino también pues lo que sería pues estas otras obras, pues hicimos todo un trayecto pues sobre la filosofía de la religión de Bueno con todas sus publicaciones. No solamente estas, sino algunos artículos que luego han sido incorporados en la última reedición del Animal Divino, en el año 2023. Entonces, aprovechando que se van a cumplir 10 años de aquel momento, pues vamos a sacar dentro de poco pues un seminario sobre el animal divino y otros libros de Bueno, sobre la filosofía de la religión de Gustavo Bueno, en definitiva. Vamos a incorporar no solamente pues, lo que dijo Bueno, sino incorporaremos también las polémicas y sus críticos, que creemos que es de justicia. Ya hace unos años, pues pusimos en marcha pues, un primer seminario y ahora pondremos en marcha el segundo seminario sobre filosofía de la religión. Están todos invitados a colaborar, con lo cual, pues lo único que hay que hacer es simplemente, pues, hacerse patrono. Toda la información, pues, la tienen ustedes en revistametabasis.com, ¿no? En la web de nuestra revista. Web que enseguida actualizaremos, puesto que se viene dentro de poco el número 24 de Revista Metábasis con importantes novedades, como se verá. Recordemos que hace apenas unos meses recibimos la triste noticia del fallecimiento de Ricardo Beisaga, uno de nuestros más importantes colaboradores, y seguiremos homenajeándole, ¿no? Pues el número 23 fue un homenaje a Beisaga, aparte pues, de incorporar otras cuestiones, como pues, los textos de un seminario sobre filosofía de la ciencia que impartimos el año anterior, 2025. Y en este caso, pues seguiremos recuperando textos de uno de nuestros más importantes colaboradores. También tenemos pendiente pues, difundir pues, los resultados de nuestro
séptimo Congreso de Análisis Crítico del Presente, dedicado al fin de las ideologías, y eso lo haremos ya a final de año con el número 25. Así que sin más, dejamos aquí este anuncio de un inminente seminario sobre el animal divino y agradecemos a todos nuestros suscriptores y televidentes por su participación y su apoyo. Podéis dejar, quien quiera, pues, vuestros comentarios para que nosotros pues, los respondamos de manera adecuada. Y sin más, pues un saludo a todos y nos vemos dentro de poco en el próximo vídeo. Hasta luego.